Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Verdades Incómodas, un episodio muy especial porque ahora mismo los oyentes no lo estáis viendo, pero en el espacio donde estamos, que es el estudio de Here Comes the Sound, tenemos a muchas personas que han venido a ver este podcast en directo, esta conversación con María de Mondo. Muy bienvenida, María, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, un súper honor estar aquí con todos vosotros. Gracias por invitarme, por ser la primera del podcast El Directo y espero que os guste muchísimo, que los aportemos todos y que sea un momento muy especial. Para las personas que no la conocéis, os diré que María es coach de amor propio y también de ego, y que tiene 2 libros publicados, el primero que se llama Yo Ego y el segundo que se llama La opinión de los demás está de más. Y a mí cuando vi la portada de este libro y este título pensé, ¿qué ha llevado a María a escribir este libro? ¿Por qué? Pues la verdad, porque fue un punto de inflexión al darme cuenta de cuánto nos condicionaba y afectaba la opinión de los demás y cómo detrás de la mayoría de nuestros miedos había un miedo al juicio, al qué dirán. Entonces, cuando escribí mi primer libro, Yo Ego, ya dediqué un pequeño apartado a la opinión de los demás está de más. Y la verdad que gustó muchísimo. La gente Mm. conectó, la gente se identificó, la gente reconoció que le importaba más de lo que pensaba. Tendemos a tomar las cosas muy de forma personal, ¿no? Y a condicionarnos mucho por el que dirán. Entonces decidí crear un libro solo para este miedo que tanto nos limita consciente o inconscientemente. ¿Y cómo te das cuenta tú cuando te está afectando una opinión externa? Primero, al afectarnos, tenemos que prestar atención a nuestras emociones. Cuando tenemos ese miedo al juicio, cómo nos estamos sintiendo, nos genera ansiedad, nos genera tristeza, eso me afecta emocionalmente. Pero realmente para mí lo peligroso es cómo te limita en tu vida, en tu día a día, en la persona que eres, en cómo conectada o desconectada estás contigo misma. Cuando nos llegan las crisis vitales, ¿no? Que a lo mejor nos damos cuenta que hemos vivido en automático. Y cuando vivimos en automático, realmente vivimos condicionados por lo que hemos aprendido, por lo que hemos experimentado. Y ahí está, no tanto quizá el qué dirán, pero sí la opinión de los demás, que tiene un peso aplastante en nuestra vida y en nuestras decisiones. Hay una frase de un psicólogo, que no sé si lo conoces, que se llama Peter Levine, que es experto en trauma, que dice que la sanación no viene de ser querido, sino de ser auténticamente uno mismo. Y a mí me resonó mucho con esto que tú dices porque pensaba, entonces es que nos hemos construido una persona que no somos a través de estas expectativas que queremos llegar a cumplir, Ahí pero está en el ego. realidad nos estamos disociando de lo que es más importante. Ahí está el ego. Hemos construido nuestra falsa identidad, que es nuestro ego, en base a todos los condicionamientos externos que hemos recibido desde el momento en el que nacemos, porque desde el minuto uno empezamos a recibir información de Mm. nuestros padres o cuidadores principales de cómo es el mundo, de cómo funcionan las cosas, de qué está bien, qué está mal, qué es correcto, qué es incorrecto. Te empiezan a etiquetar a ti también y empiezas a crear esa identidad con todo lo recibido de tu entorno y te desconectas de ti. ¿Cómo describirías el ego entonces? Yo lo suelo describir como la falsa identidad que nos hemos ido creando o esa máscara a través de la cual vivimos, pero no porque queramos ser personas falsas, sino porque realmente creemos que somos eso. Entonces vivimos todos y cada uno de nosotros a través de nuestro ego. Y por eso siempre hago la dualidad entre el ego y el ser. Porque en el momento que nos desconectamos de nosotras, de nosotros, es imposible vivir en paz. Porque vivimos tan condicionados por lo externo que es a lo que le damos peso y a lo que le damos valor. Y nos perdemos a nosotras mismas. Entonces el ego no es el enemigo, Mm. porque es algo que oímos un montón, pero está desentrenado. El ego es el responsable de nuestros miedos, de nuestras inseguridades,
de identificarnos con aquello que hacemos y con aquello que tenemos, y por eso nos volvemos personas tan autoexigentes, perfeccionistas, y nos desconectamos de nuestra humanidad, ¿no? Entonces, si no somos capaces de entender al ego, de saber localizarlo, nos vamos a perder con él y vamos a vivir a través de él. Y hay muchas personas que lo hacen toda la vida. Es que hay muchas corrientes espirituales, ¿no? Yo lo he oído, hay que tumbar al ego, hay que Sí, luchar contra el ego, ¿no? Hay que claro. destruir al ego. ¿Tú crees que lo necesitamos? No, porque es imposible. Es decir, no podemos destruir al ego, forma parte de nosotros y siempre lo va a hacer. Al final, como te resistas a él, te conviertes. Y creo que es importantísimo darnos cuenta que el ego tiene una función y una de ellas, de las más importantes, es protegernos. ¿Qué pasa? Que lo hace muy mal. Por eso, el ego es el responsable de nuestros miedos. El ego es el responsable de nuestros juicios. Le necesitamos para vivir en sociedad, pero que esté alineado con nosotras, no en nuestra contra, que es lo que suele pasar. Una forma muy fácil de verlo, que yo lo he visto muchísimo con mis clientes, es cuando de repente tú dices, ay, es que tengo un ángel y tengo un demonio dentro de mí. O tengo dos personalidades, que una me dice esto y otra me dice aquello. Entonces, yo en su momento, cuando empecé a investigar y aprender sobre el ego, me costó mogollón hacerlo, la verdad, porque no veía nada claro. Y efectivamente te puedes encontrar bastante información confusa, también muy espiritual y que no va a conectar con todo el mundo. Entonces me di cuenta, trabajando con mis clientes, que muchos de ellos llegaban solos a esta conclusión, ¿no? De, oye, es que hay dos partes dentro de mí, que una me dice una cosa, la otra me dice la otra y no sé qué hacer. Para mí era muy claro que estaba hablando de su ego y de su verdadero ser, pero no sabía distinguir el uno del otro, no sabía cuál era el correcto o cuál era el que le iba a hacer sentirse mejor. Al final, para mí, el ego se mueve desde el miedo, el ser se mueve desde el amor. Y tú puedes tomar decisiones desde el miedo o puedes tomar decisiones desde el amor. Pero si tú no sabes diferenciarlo, es muy fácil dejarte llevar por el ego. Me encantaría que nos explicaras cómo lo haces tú, porque te lo prometo que yo llevo años. Me acuerdo el día que me hice esa pregunta, ¿no? De decir, tengo la sensación que tengo estas dos voces, pero no sé cuál es la del ego y no sé cuál es la del alma, ¿no? Y lo he probado de múltiples maneras, o sea, lo he probado haciendo constelaciones familiares, lo he probado a ver sintiendo que me decía mi cuerpo, la sensación de mi pecho cuando me decía una cosa o la otra, pero nunca llego a tener una certeza que aquello... De hecho, algunas veces he hecho caso y después digo, mierda, a lo mejor sí que era mi alma, pero joder, ¿en qué situación más complicada me ha puesto? En plan, no sé si me quería poner yo ahí, ¿sabes? Es que no siempre va a ser cómodo. ¿Crees que podrías pensar en algún ejemplo concreto En un ejemplo concreto. donde hayas tenido esa duda y digas, no lo tengo claro"? Puedo poner un ejemplo en retrospectiva. Ujú. Hace como 6 años Sí. estaba en un club de emprendeduría, Ujú. entonces teníamos que definir nuestro proyecto y había una parte de mí que decía, bueno, en ese momento, ¿no? Me gustaría tanto visibilizar el tema del abuso sexual infantil y todo esto. Y como ayudar a personas que han vivido esta experiencia a que lo puedan vivir distinto de como yo lo viví o tener más recursos, herramientas para cuidarse y curarse con eso, ¿no? Y en ese momento me acuerdo que cuando lo pensé, lo sentí y me puse siendo esa Mireia que estaba haciendo eso, me mareé, me sentó fatal, mi cuerpo era como, ¡ugh, qué horror! A lo mejor era demasiado grande y necesitaba tiempo para... A lo mejor no era el momento. A lo mejor no era el momento. Y cuando conectaste con eso, fue desde el amor. Fue desde un sitio distinto, sí. Para mí ahí está la distinción, ¿no? De esto lo hago desde el amor o lo hago desde el miedo. Y muchas veces hacer las cosas desde el amor no significa que vaya a ser fácil ni sencillo, y mucho menos cuando tocan heridas. Pero lo que tú estás es dando, y a lo mejor no era el momento. O a lo mejor necesitabas más preparación, más herramientas, incluso más confianza. Porque al final tomar decisiones desde el ser no significa que estés siendo todo el tiempo, no significa que no vayas a tener dudas, no significa que hayas recuperado
tu potencial, tu amor propio, significa que estás aprendiendo, porque a eso hemos venido, ¿no? Y incluso las decisiones tomadas desde el ego tampoco creo que sean incorrectas, son las que estamos necesitando. Ahora bien, el punto para mí clave es saber si esa decisión que tomas te va a limitar o no, Mm. porque al final todos cometemos errores y un error es simplemente que las cosas no salgan como esperamos. Eso no es tan terrible. No pasa nada. Vamos a rescatar un aprendizaje. El problema es cuando tomamos decisiones que nos limitan o que van en contra de nosotras, cuando no estamos siendo fieles a nosotras mismas. Para mí ahí hay un problema. Pero si no, yo siempre invito que el ego campe a sus anchas. Entonces, ¿cómo lo haces tú para saber cuando te estás yendo hacia un camino que te está limitando o a otro que te está expandiendo? Pues primero saber si hay algún miedo por ahí que vaya a estar condicionándome. Porque al final, detrás de los miedos hay otros miedos intrínsecos, ocultos, como decía antes, ¿no? Que me di cuenta que había muchísimos miedos que me exponían los clientes, pero que realmente detrás de ese miedo estaba el miedo al que dirán, al ser juzgado, a no gustar. Entonces, yo intento siempre, a ver, obviamente yo me analizo un montón a mí misma, ¿no? Y la verdad que me encanta hacerlo porque me parece súper divertido. Entonces intento ver si realmente las decisiones que tomo están alineadas conmigo, si las hago desde el amor, y eso para mí es suficiente. Salgan como salgan. A lo mejor, imagínate un proyecto laboral. Yo lo hago desde el amor y ese proyecto no lo peta. No pasa nada. Yo estoy a gusto con lo que he hecho. Al final, estar alineada conmigo es lo que a mí me hace vivir en paz, no conseguir ciertos resultados. ¿Y esos miedos, tú crees que al final acaban siendo miedos a brillar, por ejemplo? Bueno, es que el miedo al brillar es un temazo increíble porque hablamos mogollón del miedo al fracaso y más o menos todos lo podemos entender, pero el miedo a brillar muchas veces es inconsciente y te hace pequeñita y hace que te escondas y hace que no prosperes. ¿Y qué hay detrás del miedo a brillar? Miedo a perder. Hay varias cosas detrás del miedo a brillar. Por un lado, miedo a perder personas, porque no siempre va a gustar que brilles. Hay mucha oscuridad que le ciega demasiado el brillo. Por otro lado, miedo a perder comodidad. Y comodidad me refiero a zona de confort. Y otro miedo del miedo a brillar es miedo a sostener el éxito. De lo que sea. Exacto. O sea, puede ser en un proyecto, puede ser algo laboral, puede ser en las relaciones, conmigo mismo. Totalmente. Entonces, tenemos que ver qué hay detrás de ese miedo a brillar. Por ejemplo, a mí me ha pasado, y a lo mejor me sigue pasando, porque siempre he visto que molesta o que incomoda. ¿El qué? Que brilles, que destaques. ¿Y cuándo lo has visto eso? ¿Cómo te has Desde dado muy cuenta? pequeñita, desde muy pequeña, en chorradas, pero a lo mejor, por ejemplo, yo tengo recuerdos de mi infancia de cómo a lo mejor el padre de una íntima amiga le decía que, mira María que has sacado un 7 en matemáticas y tú has suspendido otra vez, tienes que ser más como María. Y cómo eso a mí decía, ¡buah! Me está distanciando de mi amiga y mi amiga se está sintiendo incómoda por mi culpa. Entonces tengo como varios momentos que digo, son chorradas porque no son grandes cosas, que han hecho que yo siempre me mantuviese pequeña. Ojo, que a lo mejor yo había sacado un 7 en matemáticas, pero es que mi amiga había sacado un 8 en historia. Pero al final esa comparación es el hacer sentir mal al otro. Porque al final cuando nos comparamos o nos comparan, siempre lo hacen con esa parte que creemos que tenemos peor, pero es que somos muchas partes, somos muchas cosas, ¿no? Entonces la comparación yo siempre digo que es absurda, pero ese tipo de experiencias, cuando has visto que en algo has destacado y has sentado mal, hace que te apagues o hace que no quieras compartir. Para no incomodar al otro. Para no incomodar al otro. Y eso lo vi ya de más mayor cuando a lo mejor estabas en una cena con amigas y no querías compartir lo que a ti te iba bien. Porque no quieres incomodar, porque no quieres que te comparen. O sea, no querías compartir que a ti te iba bien en un aspecto personal o profesional. Claro, imagínate, pues me iba bien con mi pareja y la otra persona me estaba contando todos sus dramas y era como,
Sí, bueno, ahí estamos, ¿no? Ya. Y son pequeñas cositas, ¿no? Pero es ese miedo a generar rechazo en el otro. ¿Y qué podemos hacer entonces? Imagínate que tienes una amiga a la que quieres muchísimo, pero sabes que contarle algo así le genera envidia o le molesta. A ver, Dejamos de contárselo. a ver, yo soy un poco radical con estas cosas, ¿vale? Entonces, Venga. cuando a mí me dicen, ¿y qué hacemos? Mira, me lo preguntaron en otro podcast, con esa amiga que siempre tiene la crítica para aquello que hacemos. A lo mejor hay que revisar qué amigas tenemos, ¿vale? Y a lo mejor tenemos que revisar nuestro entorno, porque Mm, tener una amiga que le incomode tu brillo es jodido. mm, Entonces, yo pondría en una balanza si es algo puntual, si es con cualquier cosa, mm. cómo te sientes cuando estás con ella, pero realmente yo soy muy exigente en mis relaciones y yo necesito poder ser con mis luces y mis sombras, porque también voy a compartir mis sombras, lógicamente, y mis malos momentos, pero que no solo pueda compartir esos porque tú te vas a sentir mejor. Entonces, yo cuido mucho mis relaciones porque no me vale cualquier cosa. Y sé que es desde sus heridas, sé que es desde sus problemas, sé que es desde que le estoy haciendo de espejo en muchas cosas, pero yo no he venido aquí a sostener a todo el mundo. Yo también soy humana, yo también necesito sostén, yo también necesito cariño, yo también necesito apoyo. Entonces, bueno, yo me plantearía las relaciones que tienes a tu lado. Te entiendo, te quiero y aquí está mi límite, ¿no? Exactamente, exactamente. Yo siempre digo, empatizar no es justificar. Entonces, yo Mm, empatizo con tus heridas, yo empatizo con tus inseguridades, pero yo no me las tengo que comer. mm. Justo hace unos días estaba con mi amiga Paula, que está por aquí en el público, y ella es psicóloga, coach, y hicimos una sesión y me fue muy bien para ver algo que yo creo que lo he compartido alguna vez. Mi familia son artistas, Mm. pero siempre había una creencia muy fuerte de los artistas se mueren de hambre. Si eres artista vas a vivir bajo un puente. Y yo me he dado cuenta todas las veces en mi vida en que siendo esta mi pasión, la comunicación, el arte, en todas sus formas, yo me decía a mí misma, cuidado, que es que te vas a morir de hambre, no vas a poder vivir de esto. Entonces, he hecho muchas cosas para bloquearme. He hecho trabajos que no quería, pero me he justificado de que había que trabajar muy duro en cosas que no te gustan para conseguir después. Otra creencia. Otra creencia, sí, sí, ha sido brutal. Y ella me ayudó a desmontar esto. Y lo que me he dado cuenta es que entonces aparece otra cosa que es difícil de sostener, que es la culpa. ¿Qué hacemos con la culpa, María? En este caso, la culpa por traicionar una creencia familiar. Sí, una sensación de que es irreal, porque en realidad a nadie de tu familia le va a parecer mal, o, si, o sea, no es lógico, ¿no? Pero hay un miedo de decir, ostras, ¿y si yo me permito esto? Pero es que ellos no se lo han permitido. ¿Qué derecho tengo Ah, yo de decirme así a mí misma si ellos ya se han dicho que no en este aspecto? una lealtad familiar. Claro. Vale, para mí el primer paso es lo que has hecho, racionalizarlo. Oye, estoy sintiendo culpa. ¿Culpa por qué? ¿Estoy haciendo daño a alguien? Mm, ¿Estoy perjudicando a mi familia? ¿O a lo mejor estoy sanando todo un linaje que hará que las próximas generaciones puedan ser artistas? Creo que tenemos muchas creencias limitantes inconscientes que conviene revisar para poder identificar y cuestionarlas. Porque aparece la culpa, aparece la vergüenza, aparece un montón de emociones que hacen que a lo mejor no actuemos o no persigamos nuestros sueños, nuestras ambiciones, nuestros deseos, y realmente es que simplemente no te has parado a pensar en ello. ¿Culpa por qué? Y en el momento que tú lo racionalizas, en el momento que tú conectas con lo que realmente sientes, dices a por ello. Y otra cosa importante es que a veces tenemos que hacer las cosas con culpa, mm, porque muchas veces esperamos no sentirnos culpables. Por ejemplo, a la hora de poner límites. Esperamos no tener miedo a la hora de enfrentar nuevos desafíos. Y entonces nos vamos a trabajar, a ver, vamos a trabajar todos nuestros miedos, todas nuestras inseguridades, y muchas veces simplemente tienes que hacerlo con miedo. Y muchas veces tienes que hacerlo con culpa. Y muchas veces tienes que hacerlo con incomodidad, porque estás siendo fiel a ti, a pesar del que dirán.
y te estás priorizando. Entonces, para mí, el desarrollo personal, el indagar, el autoconocimiento es increíble y es brutal, pero muchas veces simplemente tenemos que actuar. Mm. Entonces, en este caso, oye, siento culpa si me lanzo porque toda mi familia no se ha lanzado, ok, te das cuenta de que esa culpa no tiene tanto sentido, te das cuenta de que a lo mejor en vez de perjudicar potencias el haber roto una creencia familiar y te lanzas a por ello. Ahora, ¿hay algún miedo detrás de esa culpa también? ¿Los miedos siempre son por culpa o hay miedos que nos protegen? Nos protegen los miedos donde encontramos un peligro. Es decir, ¿qué miedos nos protegen? Aquellos que realmente nos van a prevenir de un peligro real. Por ejemplo, el miedo al que dirán. ¿Cuál es el peligro? ¿Que te juzguen? ¿Y cuál es el peligro de que te juzguen? Ninguno. Al menos que te hayas liado con la novia del jefe y el que dirán vaya a hacer que te despidan, realmente no hay ningún peligro. Entonces, es un miedo, para mí, irracional. No es irracional porque tú tienes tus razones, tú tienes tus inseguridades, tu miedo al rechazo, la necesidad de agradar, de complacer, pero la función del miedo, que es protegernos, ahí realmente no está cumpliendo su labor, ¿no? Por así decirlo. Entonces, para mí es importante identificar aquellos miedos que realmente nos protegen y aquellos miedos que simplemente son irracionales. María, ¿dónde dirías que está la diferencia entre el autocuidado, la autoestima y el egoísmo? Vale, esta pregunta me encanta porque me la hacen siempre de 1000 maneras diferentes. ¿En serio? Sí, siempre. El tema del egoísmo es, ya sea en entrevistas, ya sea mis seguidoras, siempre, pero ¿dónde está el límite entre el amor propio, el priorizarse y el egoísmo? Es que nos lo han dicho mucho, ¿no? Yo lo he sentido. Y de hecho es una de las cosas que después te hace sentir culpable, que cuando me priorizo entonces soy una egoísta. Exactamente, Fíjate tú. exactamente. Además es algo que tenemos mucho más incorporado las mujeres que los hombres, porque tenemos esa creencia de tener que ayudar, sostener y estar más para el otro, ¿no? Yo alguna vez he contado que hay un ejercicio en coaching que se llama la identidad pública, donde tú tienes que preguntar a 5 personas de tu entorno que te digan 3 virtudes y 3 defectos tuyos. Sí. Y que te pongan un ejemplo de cada uno de ellos. Entonces, cuando yo hice ese ejercicio en mi formación, me acuerdo que le pregunté de mi familia, creo que a mi padre y luego el resto creo que fueron amigos. Y 2 o 3 de mis amigos pusieron como virtud mi generosidad y mi padre puso como defecto mi egoísmo. Entonces, claro, es un ejercicio muy guay porque no es para saber qué opinan los demás sobre ti. Te hace también cuestionarte muchas cosas. ¿Por qué? Porque el egoísmo, por mucho que tenga una definición en la RAE, para cada uno de nosotros tiene un sentido, tiene un significado. Entonces, primero tienes que preguntarte qué es ser egoísta para ti. No para mi padre, no para mi amigo. Cada uno me puso sus ejemplos justificados por ellos, ¿no? ¿Qué es ser egoísta para mí? Entonces, para mí, para María, que no para Mireia, ser egoísta puede ser, por ejemplo, cuando yo perjudico a alguien para sacar yo un beneficio. Pero priorizarme jamás será ser egoísta. El amor propio, para mí, no tiene nada que ver con el egoísmo, porque para mí el amor propio es el amor incondicional hacia ti misma. ¿Qué hay de egoísta en ello? ¿No? Entonces creo que cada uno de nosotros deberíamos hacer nuestra propia definición de egoísmo para poder saber cómo nos estamos juzgando y si realmente el autocuidado es egoísta. ¿Por qué? ¿Para quién? Y luego, obviamente, tenemos que soltar un montón de roles, como el rol de salvadora, el rol de cuidadora, que tenemos que estar antes para los demás que para nosotras. Sostenemos antes al otro mientras nosotras nos hundimos. Eso también tiene que ver mucho con el ego, porque somos tremendamente egocéntricos, todas las personas. Entonces, a mí me pasaba, ¿no? Entonces, y me sigue pasando, lógicamente. Yo me acuerdo una vez que me rompí muchísimo porque cuando me hicieron a mi coaching por primera vez,
Yo he tenido el rol de salvadora toda mi vida. Justo el otro día compartía un meme que me pareció buenísimo en redes sociales, que era de una psicóloga que le decía a su paciente: tienes que dejar de buscar personas heridas para sanarlas. Y el paciente contestaba: yo por lo menos no cobro por ello, ¿no? Entonces, yo he tenido siempre este rol de salvadora. Y en esa sesión, no sé cómo salió el tema, porque no era el tema a tratar. Yo era la amiga que siempre estaba para sus amigas, que siempre daba consejos, que siempre ayudaba. Y entonces mi coach me dijo: ¿y tú? Y digo: bueno, pero es que es más importante ayudarlas a ellas. ¿Y eso te generaba algún tipo de resentimiento después? ¿O de No, rabia? no me generaba resentimiento ni rabia, primero porque estaba siendo tremendamente egocéntrica en cuanto a que Entonces mi amiga me quiere más por esto. no me quiere más por esto, sino me necesita. Es Ujú. decir, ¿por qué estás antes para tus amigas o para los problemas de tus amigas que para los tuyos? No, porque los suyos son más importantes y me necesitan más porque yo puedo sola, ¿no? Entonces ahí empezamos a tirar del hilo. Obviamente aquí ponemos también el personaje del yo puedo sola, ¿no? El personaje de yo te ayudo, tú me necesitas, es un rol que tú acabas construyendo, ¿no? Entonces me acuerdo que en ese momento, cuando me hizo darme cuenta de que yo no era para nada una prioridad para mí y que priorizaba a cualquiera antes que a mí misma, me rompí. Era algo que ni siquiera era consciente de ello, lógicamente, ¿no? Y dije: wow. Claro, yo era la amiga que en el momento que me llamabas, daba igual lo que yo estuviese haciendo, que te iba a coger el teléfono. Iba a estar 2 horas contigo al teléfono dándote consejitos, ahora te cobro por ello, y me olvidaba de mí, daba igual lo que yo estuviese haciendo, ¿no? Entonces, claro, ahí era como: no voy a ser egoísta. No, perdona, no es egoísmo, es amor propio. Es cuidarte tú también para poder cuidar. ¿A qué tuviste que renunciar y en quién te convertiste? A mí no renuncié, sino que tuve que domar y educar a mi ego. Porque al final yo me había construido ese personaje, era mi rol en las amistades. Y que, a ver, insisto, lo sigue siendo. Obviamente, si una amiga me llama para pedirme consejos sobre algo, yo voy a estar ahí, ¿vale? Pero ahora me priorizo. Si yo estoy haciendo algo, termino de hacer ese algo y cuando pueda te atiendo, con todo mi corazón y con todo mi amor. Pero yo no me voy a dejar para después y no me siento egoísta por ponerme a mí primero. Entonces, fue una reconexión conmigo, con mi amor propio, con mi ser, con mis necesidades, el ego desde el personaje que me había creado, también el ego salvador, el ego egocéntrico. Oye, si mi amiga no recibe respuesta, va a seguir respirando, va a seguir viviendo y podrá con esto sin mí. Entonces, bueno, creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestros propios planteamientos, descifrar un poco a nuestro ego, porque cada ego es diferente, y conectar más con nosotras. Antes has hablado de un tema que a mí me interesa mucho y es el miedo al éxito. ¿Cómo lo has vivido tú o cómo crees que se vive ese miedo? ¿Por qué nos da miedo el éxito? ¿Qué éxito? Imagínate que es un éxito profesional o un éxito. Yo, por ejemplo, cuando te conocí, eres una persona que tiene un reconocimiento a nivel laboral, tienes unas redes sociales. Esto es una definición de éxito, estamos diciendo. Hay muchas definiciones de éxito y de hecho creo que para ti es que el mayor éxito en la vida es que estés en paz, ¿no? Pero si pensamos en un éxito en cuanto a visibilidad, por ejemplo, ¿qué es lo que nos puede asustar de eso? Puede asustarnos, por supuesto, el qué dirán, el miedo a ser juzgado, el obsesionarnos tanto con la imagen que queremos proyectar a los demás que acabamos perdiéndonos a nosotras. Y luego también nos puede asustar el mantener ese éxito, porque a lo mejor, por ejemplo, lo que estabas diciendo de tener seguidores en redes sociales o reconocimiento laboral. Yo puedo decir una barbaridad de repente en redes sociales o en un podcast y que caiga en picado
mi reconocimiento profesional. El problema viene con qué nos identificamos y por qué o para qué le estamos dando valor a esos seguidores o a que los demás nos den una palmadita en la espalda. Entonces, claro, cuando, por ejemplo, tienes miedo al éxito, a sostenerlo, a mantenerte en el tiempo, a ser reconocida durante toda tu carrera profesional, te estás identificando con ello. El éxito no es una consecuencia, sino es un objetivo, y tú crees que tu identidad depende de ese éxito, ¿no? Para ponerlo con un ejemplo cotidiano, la gente que se identifica con puestos de trabajo, con sueldos, con un estatus socioeconómico. ¿Qué pasa cuando caes de ahí? Porque puedes caer. ¿Qué pasa cuando eres el director de una empresa, director general de una empresa, y te sientes que estás en la cresta de la ola y de repente te despiden y te hundes porque te estabas identificando con ello? Por eso hago tanto hincapié en el tema del ego, de que tú no eres lo que haces ni eres lo que tienes. Tú eres y haces cosas y tienes cosas, pero tu valor no depende de aquello que tú haces o tienes, porque siempre será una montaña rusa. Porque muchas veces harás muchas cosas, muchas veces dejarás de hacerlas, muchas veces conseguirás muchos objetivos, logros, pertenencias, pero también las podrás perder. Entonces, poner tu identidad en manos o cosas externas es perderte completamente. Así que por eso yo siempre digo que para mí el éxito en la vida es estar en paz y que hoy puedo tener 100.000 seguidores, pero mañana puedo tener 0 y eso no va a cambiar quién soy y tampoco va a cambiar mi valor. Entonces conviene hacer una revisión de qué nos pasa con el éxito, con el brillo o con aquello con lo que nos identifiquemos. Una vez alguien me dijo que los artistas tienen una herida, no sé, no estoy afirmando esto, tienen una herida de reconocimiento y buscan en el éxito y en las miradas que están presentes en ellos ese reconocimiento. Pero que si no vas con cuidado y acabas cediendo el poder de ese reconocimiento a otras personas y no te alimentas tú de ese propio reconocimiento, acabas perdiéndote en la mirada del otro, ¿no? Claro, es que entonces te estás valorando y validando a través de ojos externos. Aparte de ser absurdo, tiene que ser agotador. Y además es que es imposible que tu valor o validación dependa de los demás, porque cada uno estamos juzgando desde nuestras gafas. Entonces, lo que tú ves, lo que tú piensas, lo que tú dices y lo que tú haces tiene que ver contigo, no tiene que ver conmigo. Y en el momento que tú estás buscando el reconocimiento ajeno, insisto, pones tu valor y validación en manos de los demás, y igual que te lo dan, te lo quitan. Esto no sé si fue donde lo compartí, ya se me olvida dónde comparto las cosas, pero me acuerdo cuando saqué yo Ego, que me decía mucho, joder, tu ego tiene que estar súper contento, ¿no? Porque tuvo mucho éxito. Y dije, sí, mi ego está muy contento, estoy súper agradecida del reconocimiento, pero a mí que el libro haya sido un bestseller no me define ni mi valor, ni mi profesionalidad, ni siquiera el contenido. No le doy el poder a los demás sobre mi identidad o sobre mi valor, porque, oye, podría haber sido un éxito, pero podría no. Hay millones de libros que son increíbles, que por lo que sea no han triunfado. Y eso no está diciendo nada del autor ni de su contenido. Entonces, hay que tener mucho cuidado dónde ponemos nuestra atención, dónde ponemos nuestro foco, dónde ponemos nuestra valoración y nuestra identidad, porque es algo que solo nos pertenece a nosotros. Sí, estoy pensando, por ejemplo, cuando se dan crisis de autoridad o cuando, por ejemplo, alguien que tiene un cierto reconocimiento, ¿no? Y de repente empiezan los haters a enviarte mensajes horribles que en redes sociales parece que últimamente no hay filtro en ciertas cosas. Y, wow, eso puede destrozar a una persona si no tiene ese centro, ¿no? Si no Claro. pones distancia y una desidentificación de lo que se significa, tanto de los mensajes de enhorabuena, de agradecimiento,
a los que te dicen cosas que no te gustan o que están de alguna forma atacándote. Claro, si tú no entiendes que lo que dicen los demás habla de ellos, te lo vas a tomar todo de forma personal. Eso es otro de los rasgos del ego. El ego se toma todo de forma personal porque es súper egocéntrico y el mundo gira a su alrededor. Entonces, si tú no aprendes a ver al otro cuando el otro habla, cuando el otro actúa, vas a ver al otro desde ti. Y eso es una estupidez. O sea, al final, si tú de repente criticas a alguien, tú no me estás dando información sobre esa persona, tú me estás dando información sobre ti. Y yo voy a saber muchísimo de ti con esa crítica. Pero si tú no entiendes eso, vas a tomártelo todo de forma personal. Eso es lo que haces tú con... No sé si recibes muchos mensajes de hate en redes sociales, pero ¿esto es lo que haces tú? No recibo muchos mensajes de hate, por Si suerte. recibes alguno, ¿bloqueas directamente o qué haces? A ver, yo nunca he recibido mucho hate, salvo con 2 publicaciones que he hecho en mi vida y llevo unos cuantos años en redes sociales. No sé por qué no he recibido hate, la verdad, porque lo normal es recibirlo en estos tiempos que corren. Y nunca me lo he tomado de forma personal porque lo he recibido el año pasado. ¿Qué quiero decir? Si me cae hate con 20 años, me hubiese dolido muchísimo. Ya. Me hubiese cuestionado cosas. Hubiese dudado, si hubiese tambaleado algunos cimientos dentro de mí. Pero a estas alturas de la vida, no es lo que yo hago, es lo que es. Al final, un juicio no es más que una opinión. Y una opinión tiene que ver con tu sistema de creencias, con tus experiencias, con tus juicios de valor, con tus juicios morales. Las opiniones hablan de las personas que las emiten, ¿no? Entonces sí que es cierto que cuando he recibido hate, no es que bloqueo o no bloqueo, normalmente no le presto atención. Es decir, no estoy leyendo, por supuesto, no contesto. Jamás creo que he contestado a un mensaje inapropiado. Bloquear, puede ser que alguna vez haya bloqueado a alguien, pero al final veo al otro, veo lo que esa persona tiene dentro. Obviamente, si tengo que elegir, prefiero no recibir hate. Claro. Creo que todos nosotros, ¿no? O no, porque depende para qué has recibido ese hate. ¿Qué quiero decir? Cuando recibes hate, normalmente, o por lo menos en mi caso, que fue con una publicación que hice, fue porque el contenido se viralizó. Y que un contenido se viralice significa que llega a mucha gente que no está en tu comunidad. Y eso es bueno y eso es malo. Entonces me trajo a muchísimas personas y otras me criticaron. Pero, ¿cuál es el problema de eso? ¿En qué me perjudica a mí que alguien emita un juicio negativo sobre mí? ¿Va a cambiar algo en mi vida? ¿Por qué te criticaban? Pues porque subí una publicación, publicación explicando por qué me había puesto una tirita en el ombligo. Entonces, una vez subí una historia y dije, estoy en el centro de Madrid, estoy en un evento y tengo una tirita en el ombligo. Me llovieron los comentarios de mis seguidores. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿por qué llevas una tirita? Y básicamente, según algunas tradiciones orientales, como por ejemplo el Ayurveda en la India o el taoísmo en la China, o el concepto de Ara o Hara, que no tengo muy claro cómo se dice en Japón, el ombligo es un centro energético. Entonces era simplemente por eso, ¿no? Entonces, como me lo preguntaron tanto, dije, joder, voy a dejarlo en un reel, así no tengo que estar contestando a cada persona de uno en uno, que tengo cientos de mensajes. Y ese reel se viralizó. Entonces sí que no fue tanto hate como coñas, a lo mejor, ¿no? ¿Llevas una Entonces, tirita en el ombligo hoy? no. O sea, esto es solo como... Me estoy protegiendo de vosotros. No. No, yo qué sé, digo... O sea, en sitios donde hay mucha gente, te pones una tirita en el ombligo. A ver, no soy ninguna experta en esto porque no es mi campo, pero supuestamente este campo energético es tanto para proteger tu energía,
de los demás como la tuya propia, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en los Juegos Olímpicos había algunas atletas que Que lo corrían. llevaban, por eso. Claro, es que son Wow, culturas al final, son tradiciones, ¿no? qué fuerte. Orientales. Entonces era, y lo explicaban, ¿no? Que era una manera de proteger su energía porque están rodeados de mucha gente. Mm, Entonces en ese momento me ponía tiritas en el ombligo cada vez que iba al centro de Madrid, a lo mejor, ¿no? A la Gran Vía, que está lleno de gente. wow. Pero hace muchísimo que no lo hago, la verdad. Porque en ese momento me sentía yo como muy cargada de energía. Sentía como Qué que fuerte. percibía mucha energía ajena, ¿no? Por así decirlo. Y he hecho una formación de energética y recuerdo que también me pasa cuando voy en metro o sitios con muchas multitudes de gente, después me duele la cabeza, me siento el cuerpo pesado, Mm, como si estuviera muy cargada. Entonces me recomendaron hacer babuchas de sal, que esto lo hago a veces. Babuchas de sal es tener, vaya. coges sal, Sí, le pones agua y te la frotas por el sí, cuerpo. sí. Y después tengo un spray que es de lavanda, que me lo hago yo y me lo he hecho también porque la lavanda me dijeron que es protectora. Y más allá de eso, la verdad es que me gusta mucho el olor de lavanda. Es Y un plus. es un plus, exacto. Y lo uso. Y funciona o no funciona, a mí me funciona. Es que es muy heavy porque luego me escribió mucha gente que lo estaba haciendo, que le funcionaba. ¿Es placebo? No lo sé. Pero si Mm, es placebo, bienvenido sea, mm, ¿no? Y luego, por supuesto, me escribieron muchísimas expertas en la materia porque, insisto, yo no tengo ni idea. A mí fue un consejo que me dieron, que apliqué y que conté con toda la gracia, ¿no? Por así decirlo. Y, y luego había muchísima gente, porque claro, como son diferentes disciplinas orientales, pues había la que me explicaba lo del harakiri. ¿Sabes lo que es? Me hago el harakiri, que es que con la propia espada ujú. y el ara es el ombligo, ¿no? O no sé si el ombligo, perdonadme, que no tengo ni idea, o el centro energético, ¿no? La otra me lo explicaba desde la Ayurveda, la otra me lo explicaba desde el taoísmo. Y digo, ojo, qué interesante, porque había mogollón de gente súper especialista en esto. Mm. Muy guay, fue muy guay, la verdad. Y con respecto a la experiencia de hate, pues la verdad que me vino, por eso digo, prefiero no recibirlo o sí. Cuando pasó, yo estaba a 2 meses de empezar a escribir La opinión de los demás está de más. O sea, que te fue de perlas, ¿no? Como Buah, experimento sociológico de gracias, me estoy encantó. aprendiendo de vosotros. Es que además me encantó porque una semana o 2 semanas antes, o sea, muy cercano a esa fecha, yo dije, joder, voy a escribir un libro sobre la opinión de los demás está de más. Yo me aplico el cuento, creo que soy bastante libre, bastante independiente. Digo, pero sí que es verdad que nunca, a lo mejor he recibido mucho hate, nunca he recibido muchas críticas. Y a mí en mis libros me gusta mucho hablar desde mi propia experiencia. Entonces, en el libro yo hablo de mi experiencia y cómo me ha condicionado desde las decisiones que he tomado, los estudios que he hecho, todo en general en la vida. Pero la crítica como que no la había sufrido como la sufren otras personas, a lo mejor de forma masiva. Entonces, como que tuve esa reflexión y de repente a las 2 semanas, inconscientemente subí este reel y dije, es una broma, ¿no? O sea, que Digo, tú me era viene una al técnica que pelo. estás usando para tu No, no, próximo no. libro. O sea, Estoy bromeando. vale. Tendría que haberlo hecho con esa conciencia, pero fue totalmente inconsciente y dije, joder, qué bien me viene, porque además lo cuento en el libro esto. Ah, vale. Y entonces dije, ¿por qué no me afectó y en qué me benefició? Así que fue una buena experiencia, diría yo, ¿no? Pues ojalá lo lean todas las personas y todas las personas puedan mirarlo de esta forma, ¿no? Qué Sí, difícil es pensar ese comentario habla de la persona y no de mí. Y con respecto a esto que decías, de los contenidos que se hacen virales, es algo que me parece muy interesante porque seguro que hay muchos motivos por los cuales la gente comparte tantísimo un mensaje, pero yo creo que uno de ellos es porque una persona está diciendo algo que es una verdad incómoda o que es algo que es todavía tabú, que hay muchas personas que lo piensan, pero o no han hecho la reflexión de decirlo en voz alta, o no ha habido nadie que le ponga voz, o todavía yo no lo he estructurado en mi mente como, es que este es esto, a mí también me pasa y es esto. Y de repente ves un contenido que está diciendo eso y dices, wow, lo comparto porque habla de mí, se lo paso a mi amiga, a mi amigo, a mi pareja, a mi madre, porque siento que eso le va a ayudar
y de repente se hace una bomba, ¿no? Total. Y a mí me parece increíble porque nos da mucha información de un pensamiento colectivo, yo creo, ¿no? Y es por qué este contenido sí y por qué este no, ¿no? Que me ha Total. pasado hace poco con un reel y me parece muy interesante. Y lleva como 10.000 mensajes, entonces no los he leído, pero Claro. algunos sí. Y pienso, es que es de análisis, es muy curioso, Bueno, es como una herramienta de análisis de marketing totalmente. Y social. y social, sí. Cuanto más polarizada esté esa opinión, Ujú. es que más se va a viralizar. Entonces va a haber gente que lo odie y gente que lo ame. Entonces con tu reel habrá muchísima gente que dirá, joder, es que es esto, es que me pasa, es que totalmente comparto esta opinión, y otra gente que le genere un rechazo brutal porque opina todo lo contrario, ¿no? Entonces, al final, una de las estrategias para viralizarte es polarízate en algo. Ahora, ¿resuena contigo o no resuena Claro, aquí contigo? está la cosa, ¿no? ¿Desde dónde lo haces? ¿Y Eso para qué lo es, haces? eso es. A mí no me compensa. A mí no me compensa si no es algo que sale de mí, Claro. si no es algo que realmente... O sea, yo no voy a hacer un contenido para viralizarme. Yo voy a hacer un contenido que resuene conmigo y que crea que va a aportar a mi comunidad. Claro. Pero no voy a... Es que me parece absurdo. O sea, Sí, yo creo que acabas habitando una parte de tu ego que al final te va a dejar vacío, ¿no? Porque no estás bebiendo de la fuente de lo que realmente yo quiero compartir con las personas. claro. Y es el famoso ¿para qué? ¿Para qué quieres viralizarte? Mm. ¿No? Entonces, bueno, yo creo que la respuesta siempre va a estar en, oye, esto lo haces siendo fiel a ti misma, lo haces desde el amor, esto te da paz, adelante. Si el para qué tiene que ver con lo externo, piénsatelo. Oye, María, ¿hay alguna pregunta a la que todavía no le hayas encontrado respuesta? Joder, claro, muchísimas. A la que nunca he encontrado respuesta y creo que nunca voy a encontrar es al sentido espiritual de la vida. ¿Mm? Es decir, yo tengo ya mis creencias sólidas, aunque estoy abierta a derrumbarlas, sobre el sentido de la vida, pero no sobre el sentido espiritual de la vida. ¿Qué Y es, diferencia hay? pues mira, para mí, para María, el sentido de la vida, ¿ves que está muy de moda lo de encuentra tu misión de vida? Para mí, tu misión de vida eres tú. Es conocerte, es ser fiel a ti y disfrutar de la vida. ¿Qué hay más importante y más poderoso que eso? Y nos perdemos en el hacer, en encontrar nuevos hobbies, nuevas parejas, nuevos trabajos. Estoy buscando mi misión, estoy buscando un objetivo que me haga vivir, y tu objetivo eres tú. Es estar bien contigo, es tener una buena relación contigo misma, con el mundo que has creado y con lo que haces, ¿no? Entonces, para mí el sentido de la vida está muy claro. Disfruta la vida. Aprende a disfrutar de la vida porque es maravillosa. También entramos en los momentos dolorosos de la vida. Y yo eso los veo como aprendizajes, porque para mí la vida es como un videojuego. Entonces vamos pasando partidas, van a haber malos, van a haber piedras, y tenemos que aprender a pasar la pantalla, ¿no? Aprendiendo para hacerlo mejor la próxima vez. Y ahora me voy al siguiente punto, que es, vale, yo he venido aquí a llevarme unas experiencias de vida, a disfrutar de la vida y a que mi alma o mi ser aprenda. ¿Para qué? Ya, ¿para qué? ¿Para qué? No lo sé. Y yo a veces me lo pregunto, digo, ¿será que el significado de la vida o el sentido es encontrarle un sentido? Porque según el sentido que le encuentres, tiene sentido para ti, ¿no? Es como la Claro. pregunta que le hacía Víctor Frankl a sus pacientes, era, ¿por qué no se suicida usted? Claro. Una persona le diría, pues es que tengo un hermano al que estoy ayudando, tengo un familiar al que quiero encontrar, tengo este trabajo que me hace feliz, quiero encontrar, yo qué sé. Es brutal porque el libro de Víctor Frank y no sé si has leído el de la bailarina de Auschwitz. No, Buah, brutalísimo. Es mejor. vale, me lo Sí, apunto. es muy bueno, muy bueno. La gente que efectivamente sobrevivía al campo era la gente que tenía un para qué. La bailarina de Auschwitz era su novio, y era una chica de 16 años. Su para qué era reencontrarse con su novio. Entonces, al final, bueno, para mí esos libros son una demostración de la fortaleza y la resiliencia humana, que es brutalísima. Somos mucho más fuertes de lo que
jamás podremos llegar a imaginar y gracias a estos libros podemos darnos cuenta. Pero, claro, eso está genial, pero yo me sigo yendo al para qué y ahí es donde yo entro en conflicto de decir, joder, como siga buscando respuestas al para qué, bueno, sí, para elevar tu estado de conciencia, sí, bueno, para estar en otras dimensiones, bueno, para... Y digo, vale, ¿y para qué? Entonces ahí puedo entrar en bucle. Digo, respuesta, pregunta sin respuesta. El sentido de la vida, el sentido espiritual de la vida. El sentido de mi vida yo lo tengo claro, que es disfrutarla, vivir tranqui, ser fiel a mí y gozar, ¿no? Por así decirlo. Pero como me vaya un poquito más lejos, ahí ya me pierdo. Pues dejamos esta pregunta a los oyentes, que si quieren nos contesten en los comentarios del vídeo de YouTube cuál es el significado espiritual de la vida para ellos, ¿no? Yo a veces Ujú. me pregunto que una parte de la función que tienen que tenían y que tienen las religiones era ese sentido de fe, ¿no? Esta fe es una sensación de sentido que hace que tengas una gasolina interna para querer conseguir algo, ¿no? Porque eso realmente tiene un para qué, ¿no? Y cuando ha habido este cambio en que las religiones se han transformado, en que ya no las vemos de la misma manera a través de una monetización o de una manipulación del mensaje, de la comunicación, necesitamos volver a conectar con esta fe y buscamos maneras que lo representen, ¿no? Que nos den esa gasolina en nuestra vida. Totalmente. Para mí la fe es increíble y yo tengo mi fe con mis creencias, ¿no? Al final no religiosas, pero sí espirituales. Yo tengo un montón de creencias espirituales. Lo que pasa es que cuando te metes en estos terrenos, cuando una persona quiere investigar sobre el sentido de la vida, hay tanta información, Ujú. tantos libros, tantos especialistas. Buah, es que es información infinita, ¿no? Entonces, para mí es como que nunca vas a encontrar una respuesta, pero no pasa nada. Me refiero, podemos estar bien con ello. Podemos Disfrutar disfrutar del de la camino de vida. buscarlo, claro. Exactamente, y no hace falta encontrarlo tampoco. Yo no tengo la necesidad de encontrar el sentido espiritual de la vida, porque ojalá vivir muchísimos años, ojalá seguir disfrutando de la vida y de todo lo bonito que tiene, ojalá seguir aprendiendo. No me importa el sentido espiritual, o sea, es una pregunta que digo, pues a veces me lo planteo, pero ya está, suelto. María, muchísimas gracias. Hay dos preguntas que hacemos siempre a los invitados del podcast. Vale. La primera es, ¿cuál es tu momento mala persona? ¿Donde yo soy mala persona? Libre interpretación. Mimo. Hoy he tenido 2 momentos mala persona. ¿Ah, sí? ¿Nos los quieres Sí, compartir? claro. Esta mañana, nada, me he despertado a las 4 de la mañana. Entonces, nada, a las 5, 5 y pico ya he bajado con mis hijas a desayunar. Entonces, a mi hija mayor, en mi familia nos gusta mucho, disfrutamos mucho de la comida. Entonces, le he Ujú. preparado la pera, le he preparado el plátano, le he preparado el mango, le he preparado 2 tostadas de aguacate, se ha comido la tostada de aguacate de la hermana y ya después me he servido mi desayuno, me he puesto mis 2 tostadas y me ha dicho, mamá, ¿me das? Y yo, no. No, ya te he preparado tu desayuno, ya te has comido el tuyo y el de tu hermana y ahora me toca a mí. Entonces me siento mala madre en esos momentos porque lo hago mucho, con el tema de la comida. Es como, ya te he dado de comer, ya te he alimentado, estás satisfecha, déjame comer a mí. Ese ha sido mi primer momento, mala persona. Y luego ha sido otro momento, pero ha sido pensado, no he hecho daño a nadie, no he sido mala. Y ha sido de camino en el AVE. Pobre, se me ha sentado una señora al lado y estaba ocupada. Estaba haciendo cosas de trabajo y demás. Además, he ido con prisa, que yo siempre voy muy tranqui a los sitios con antelación, pero me he perdido, en fin. Estaba como, por fin me siento tranquila y voy a lo mío. Y de repente, la señora de al lado me coge su teléfono. Oye, ¿qué me pasa aquí? Que es que ayer cargué 50 soles y mira, aquí me pone que ayer tenía 10 euros y ahora por la mañana me pone que tenía 0. Y yo, ¿esto es en serio? Y yo, me siento, digo, miro el móvil, digo, María, tranquila. Digo, pues no sé qué decirte.
Digo, no sé cómo has recargado tu móvil. Yo la verdad que tengo contrato, no sé cómo funciona esto de recargar, no tengo ni idea. Y por dentro estaba, ¿me estás vacilando? Digo, o sea, ¿en Lo serio? mejor es que no, o sea, que Claro, realmente no, no te pero es que estaba claro, no ha vacilando. terminado ahí la cosa, ¿no? Entonces, luego ya la señora empezaba a intentar poner el wifi, oye, que me pide una contraseña. Y yo, ¿qué me estás contando? Y yo, María, tranquila, pobre señora, te está pidiendo ayuda. Y yo, a ver, bueno, tal. Entonces, claro, yo la estaba ayudando con toda la amabilidad del mundo, porque considero que es lo que tengo que hacer, pero por dentro, luego me ha pedido mi teléfono para llamar a su amiga, en fin, hemos compartido momentos juntas. Pero por dentro yo estaba como, pero, ¿por qué me está molestando? O sea, no me hables, por favor, ¿no? Entonces me he sentido mala persona en mis pensamientos. No he actuado como tal y obviamente le he ayudado, le he dejado mi móvil para hacer su llamada, le he resuelto la contraseña y todo lo que la señora necesitaba, pero en ese momento he dicho, por favor, cállate. Me encanta porque los momentos mala persona es como que tumban la idea de tener que ser Madre Teresa de Calcuta, ¿sabes? Claro, no, entonces, a ver, he empatizado muchísimo con ella porque he dicho, pobre señora, no será de aquí, está súper perdida. Y luego, ojo, que también las cosas que nos incomodan nos hacen de espejo. Ujú. Entonces yo obviamente he dicho, vale, ¿por qué me estoy poniendo nerviosa con la pobre señora que necesita ayuda? No me cuesta tanto, puedo desconectar un rato de lo que esté haciendo. He dicho, claro, porque yo nunca abordaría así a una persona, Mm. ¿no? Porque consideraría que la estoy molestando. Entonces ella se está permitiendo hacer algo que yo no me permito. Y a lo mejor yo si voy a otro país o a otra ciudad, no sé cuál es la situación de esta señora, y no puedo comunicarme y estoy perdida con cómo funcionan sus sistemas, me encantaría que alguien me ayudase. O sea, que podemos aprender mucho de los momentos mala persona, de qué nos Por detonan. supuesto, de los que más vamos a aprender. Así que importante identificarlos. Con mi hija tampoco he hecho demasiada reflexión, ya que es algo casi diario. Suelo compartir, Tú lo ¿eh? has dicho, para mi familia es muy importante la comida. Sí, claro, disfrutamos muchísimo. Además, mi pareja cocina que alucinas, entonces como nos encanta comer a Mm. todos, ¿no? Entonces, como esto es mío, yo ya te he preparado tuyo, has comido el triple, no te comas mi comida, por favor. Pobre, entonces me he sentido mala, digo, pobre, si es una niña, pobrecita. Pero bueno, Gracias por cositas. compartirlo, María. Creo que todas las madres del mundo se han sentido identificadas contigo ahora mismo. Espero que sí. Y tenemos una última pregunta, María, ¿Vale? que es, si tuvieras que tener una conversación incómoda, ¿quién sería y qué le dirías? Y puedes escoger a una persona que conozcas, que no, que sea un personaje literario. Y si nos puedes decir también, Ujú. ¿dónde tendrías esa conversación? ¿Incómoda para mí o para la otra persona? Bueno, a mí me encantaría hablar con Hitler. Ah, vaya. Me encantaría. Sería una conversación incómoda porque le preguntaría por su infancia. Me encantaría preguntarle por su infancia. Sería incómoda para él. ¿Sabes que fue un artista? O sea, él era artista Sí, y creo que era un artista frustrado. Tengo un sí, amigo que tiene la teoría de decir, si Hitler hubiera dado vía libre a su creatividad, jamás hubiera utilizado esta energía para la destrucción. por supuesto. Es que además, no sé si es real o no, pero leí que algo que fue o pudo ser importante es que él era un artista frustrado porque en su casa no se lo permitían y que se fue a presentar a algún lugar para, no sé, imagínate, entrar a un conservatorio, algo así, o hacer una obra, y que le arrebató el puesto una persona judía. Entonces, que eso como que potenció más, no sé si es real, por favor, no coger esto con pinzas, como que potenció más su frustración y su odio, ¿no?, hacia esta comunidad. Pero bueno, obviamente, más allá de ser artista frustrado, yo sospecho que hay más cositas ahí interesantes, ¿no? Pero tú Que, tienes curiosidad por saber qué claro, vivió en su infancia. sí, ¿Qué lleva porque a una persona a hacer un genocidio? exactamente, exactamente. Me genera mucha curiosidad. Puedo entender, iba a decir, no, no puedo entender, pero yo, por ejemplo, siempre digo que todos tenemos un Hitler dentro. Y yo, con mi lucha, también haría un genocidio. ¿Cuál es mi lucha o cuál es mi talón de Aquiles, que lo he compartido muchas veces? Los niños. Entonces yo a lo mejor haría un genocidio de maltratadores y abusadores. Mm. ¿Qué pasa? Que queda más bonito decirlo.
pero no deja de ser un genocidio. Entonces, por eso siempre digo, ojo, que todos tenemos, pues a mí me pasa con los niños, hay gente que le pasa con los perritos, hay gente que le pasa con otro tipo de colectivos, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que fue tan brutal que me interesa mucho saber qué pasó y qué vivió para poder llegar a hacer ese tipo de atrocidades. Pues nada, si nos estás escuchando, seas bienvenido a Verdades Incómodas. Te esperamos aquí en el sofá para debatir largamente. Será una sesión de terapia larga, pero será gratuita, te lo prometemos. A esta no te la cobramos. Esta no. Y, jolín, pues, ¿sabes que yo también me la había planteado alguna vez? De pensar, sí, de qué le pasaría a esta persona por la cabeza, ¿no? También pensaba, tenemos esta imagen de Hitler como la persona que lideró este movimiento, pero siempre pienso, si no hubiera sido él, seguramente hubiera sido otra persona, ¿no? Claro. Él fue un artífice que dio la cara, pero seguro que había muchas otras personas que alimentaban eso y que si esa figura no estuviera, otra persona hubiera ocupado ese lugar. Y mucho más perturbadas que él. Se rodeaba de gente mucho más perturbada. Entonces, efectivamente, no es cosa de una persona, es un movimiento, ¿no? Que él tuvo ese protagonismo o ese liderazgo, pero wow, fue tan heavy que a mí me genera mucha curiosidad y me encantaría saber un poquito más de él. No a través de biografía, sino de él, de charlar con él, ¿no? Total. Entonces tendría una conversación con Hitler y luego me encantaría también tener una conversación, aunque no sería incómoda, con Jesús. Me encantaría. Eres, creo, la tercera persona que dice esto en el podcast. ¿Jesús? Sí. Ah, fíjate, claro. Enséñanos a convertir agua en vino. Ojalá. Esto me lo preguntaron un día. ¿Quisieras tener un superpoder? Yo dije, ¿cómo sería poder viajar en el tiempo con una grabadora? Wow. Y entrevistar a esas personas de las que hemos oído tantas historias, ¿no? Wow, increíble. Me encanta. Súper buena idea. Bueno, pues si se inventa una máquina del tiempo, vamos a traerla aquí a Here Comes the Sound. Ojo, que he oído que ya estamos cerca, ¿eh? ¿De verdad? No sé, es que yo ya no sé qué creer o qué no creer, pero me salió el otro día un reel. Un reel muy fiable no es. A ver. ¿De qué era? Sí, de una máquina. No, teletransporte, no en el tiempo. Bueno. No era esa. Llegará. María, muchísimas gracias. Qué tremendo placer. Aprendo mucho contigo. Me gusta mucho la firmeza, la naturalidad y la claridad con la que compartes conceptos que pueden ser abstractos o difíciles y tú los haces simples. Ay, muchas gracias. Encantada. Un placer. Este es el primer podcast de Verdades Incómodas que tiene una actuación al final y espero que este espacio tenga larga vida. Ojalá que sí. Me hace muchísima ilusión porque para mí son dos pasiones y creo que la música es una de las mejores formas de transmitir un mensaje desde la emoción y estoy muy contenta que hoy nos acompañe un artista que hace una mezcla de músicas urbanas entre trap, reggaetón, cumbia, que es de Marsella, que canta en catalán, pero también en occitano y que se llama Rodin. Con vosotras y con vosotros, bienvenido. De timida, de chava, de fatira, de nu moure, fei nu se smoure, ca capten tu pega. Inave unde già ti zanca, e mamma e giughe alla palanca, e c'ha l'ambele di talenga, tu e io ballare in tutto la notte. Inave unde già ti zanca, e mamma e giughe alla palanca, e c'ha l'ambele di talenga, tu e io ballare in tutto la notte. Sempre femplia, dentro il porto con l'onzi sono cuore Marsiglia, e ce ne di lei claro, Valentin dalle bottiglie, Valentina, Valentin ghetto, Amo segretino, se mi chiese moca,
di paquita, de timida, de desruta. E voli mi desplaza, ti fa ballare con gusta. Ti dirai de mon perdu, d'amour perdu, Nina. Ta mirada, ça va già. Nina ve un de giatti zanca, tre mamma e giughe a palanca, e c'ha rompe l'intalenca, tu e io pare tutta la gre. Nina ve un de giatti zanca, tre mamma e giughe a palanca, e c'ha rompe l'intalenca, tu e io pare tutta la gre. Quelli vere di ta mirada, navega si fa virare, quelli vere se tu sorride che acaba in tu bagna. Nina ve un de giatti zanca,